Filipenses capítulo 4, versículo 19, y yo quiero hablarles hoy, quiero darle entendimiento práctico, sencillo. Vamos a estudiar mucho la palabra, vamos a entrar a la palabra, porque la palabra de Dios es la verdad que siempre nos va a hacer libre. La palabra de Dios es ese punto de referencia que nosotros siempre podemos ir para poder entender más a Dios y poder entender nuestra vida espiritual y cómo Dios opera aquí en la tierra. Es importante que conozcamos a Dios de acuerdo a cómo Él se revela, que podamos conocerlo de esa manera, porque si no, entonces operaríamos en nuestro propio entendimiento de cómo es Dios y podemos estar muy erróneos. Por eso quiero hablarle hoy acerca de cómo es que Dios provee para nuestras vidas. Amén. Así que si aquí hay personas, todos dependemos de Dios. ¿Cuántos de ustedes dependen de Dios, de la provisión de Dios, de los milagros que Dios hace en su vida para que siempre haya y haga en abundancia? Y quiero darle esta promesa que Dios dice en Filipenses 4, 19. Esto es lo que el apóstol Pablo revela y esto es lo que él entiende. Y él dice, mi Dios, digan conmigo, mi Dios. Filipenses 4, 19 dice, mi Dios, dile que está a tu lado, mi Dios. Dile que está a tu lado, al otro lado, dile, tu Dios. Esta es la promesa que Dios nos da y esto tiene mucho poder. Esta palabra dice que mi Dios pues suplirá todo lo que me hace falta. Él suplirá todo lo que le hace falta. Él suplirá todo lo que le hace falta conforme, y explica conforme a qué o de acuerdo a qué. Y dice las riquezas en gloria que hay en Cristo Jesús. En otras palabras, ¿cuántos de ustedes han recibido a Cristo como Señor y Salvador? Al Cristo resucitado, a quien le hemos entregado nuestra vida, las riquezas de su gloria, de su poder, asimismo como resucitó de los muertos, asimismo en ese poder de su gloria que resucitó, ese es el mismo poder ese es el mismo poder de la resurrección, que en la riqueza del poder que hay en su gloria es el mismo Dios que promete que Él siempre suplirá para ti, que no te va a faltar. Esto es muy importante que lo tengas claro para que conozca los principios financieros del reino o cómo es que Dios hace para que nunca falte para tu vida. Y Él dice que todo este secreto o el poder para que siempre haga, donde Él promete que nunca te faltará, nunca les hará falta, y es de acuerdo a la riqueza del poder de la gloria que hay en Cristo Jesús, en el Cristo resucitado. Digan conmigo, Cristo resucitado. Ahora quiero darle 4 puntos muy importantes que vamos a estudiar y quiero darle este gran ejemplo del Viejo Testamento también. Y Cristo lo menciona en el Nuevo Testamento de cómo es que funciona este mover sobrenatural de Dios para que nunca falte en tu vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno de los factores que trae miedo, y de hecho, uno de los enemigos del matrimonio, uno de los grandes enemigos del matrimonio son los problemas financieros. Los matrimonios dicen, amén. Uno de los problemas o aquello que se levanta mayormente, que traen los argumentos, que traen las acusaciones, es estos problemas financieros, pero la promesa de Dios está clara y Él lo dice, que Él suplirá todo lo que dará falta. Pero sin embargo se levantan los problemas, se levantan las aflicciones y lo primero, y sucede más, nótelo, cuando la cuenta está bajita. Note eso, que mayormente las discusiones, las acusaciones, se apuntan los dedos, no porque tú, no, que tú. Y ahí entonces es donde se inicia este conflicto, pero realmente lo que hay un conflicto interno o una falta de fe, donde no reconocen o no reconocemos de que Dios es el proveedor y que esta palabra, esta promesa no falla. Dile que está a tu lado, esta promesa no falla. Ahora quiero darle 4 puntos importantes que me gustaría que lo anote acerca de cómo es que funciona la provisión de Dios en tu vida. Lo primero es que va a haber necesidad. Número 1, va a haber necesidad. Pero cuando hay una necesidad en tu vida, vas a necesitar este ingrediente poderoso, sobrenatural, que es la fe. La fe. Pero la fe es creerle a Dios, creer que Dios tiene todo poder para hacer lo que Él prometió. Lo tercero que necesitas es que con esa fe tiene que haber una acción correspondiente a lo que tú esperas. Tiene que haber una acción correspondiente. ¿Y qué es esta acción correspondiente? Significa esto. Me gustaría que anote esto también. Poderoso. Y es que Dios hace milagro de acuerdo a la fe que nosotros tenemos. Pero la fe tiene que manifestarse en nuestras acciones. En otras palabras, yo tengo fe,
pero tiene que haber una acción correspondiente, una acción que corresponde con la fe que yo tengo, y ahí entonces voy a ver mi milagro. Me gustaría que entienda esto también, y es que los milagros se conectan con necesidades. Donde Dios hace un milagro es porque hay una necesidad. Entonces los milagros se conectan y los milagros se manifiestan. Los milagros es este poder sobrenatural que viene de Dios, del trono de la gracia sobre nuestra vida, porque papá tiene cuidado de nosotros. Y como papá tiene cuidado de nosotros, Él siempre, los ojos de Él, dice la palabra, que está sobre nuestra vida en todo tiempo para suplir lo que nos hace falta. Amén. Entonces el milagro que muchas veces necesitamos viene desde el trono de la gracia, donde no lo merecemos, pero viene desde el trono de la gracia sobrenatural del ámbito espiritual, y cuando viene, este milagro se lleva a cabo. Ahora, para que podamos entender cómo es que funcionan los milagros, tenemos que tener claro que Dios, el creador de los cielos y la tierra, el mismo que habló y todo fue formado por lo que Él dijo y así habló y así sucedió. Él dijo y hizo el milagro. Cuando Dios habla, todo se prepara. Cuando Dios habla, Él da orden. Y desde lo invisible, cuando Dios habla, todo lo físico y lo visible empieza a movilizarse. Eso es algo sobrenatural. O sea que está en el poder de la palabra de Dios, que lo que Dios dice tiene que cumplirse. Esa es la paz que nos da a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la riqueza en gloria está en Cristo, que si la muerte no lo pudo sostener, lo peor que le puede pasar al ser humano es que muera. La muerte no lo pudo sostener, entonces eso comprobó que Él tiene riqueza de gloria para hacer lo que Él quiera aquí en la tierra. Eso significa que el mismo poder de resurrección es el mismo poder que va a actuar en nuestra vida para que nunca te falte. Es el mismo poder sobrenatural, así mismo que resucitó. Imagínense, ¿qué más complicado? Dile que está a tu lado, para Dios nada es imposible, que es lo que Dios promete. Pero entre el poder de resucitar a alguien de los muertos y una manifestación de Dios para proveer para tu vida, ¿cuál para Dios sería más difícil? Dios está atento a ti, pero tenemos que entender esto claro. Y es estos 4 puntos muy importantes. Donde hay necesidad, espera tu milagro. Donde hay milagro es porque hay una necesidad. Pero entre la necesidad y el milagro tiene que haber 2 factores importantes. Le dije, la fe, digan conmigo, la fe y una acción correspondiente. En otras palabras, una acción que vaya con la fe que tú dices tener o la fe que yo digo tener, tiene que haber una acción. Ahora, lo que Dios hace aquí en la tierra, me gustaría que apunte mucho esto porque esta es la manera que yo conozco a Dios o he visto a Dios manifestarse en mi vida. Y es que cuando Dios hace milagro, Dios quiere hacer milagro en tu vida, tú tienes que colaborar con Él o tienes que entrar en acuerdo con Él, con la fe y la acción correspondiente. Amén. Ahora, rapidito quiero llevarlo a Lucas capítulo 4, versículo 16. Y esto es lo que dice Lucas capítulo 4. Esto es lo que dice Lucas capítulo 4. Versículo 16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado. Esto es Jesús. Él regresa a donde Él se había criado. Disculpen que todavía estamos teniendo unos problemas técnicos que se están resolviendo. Amén. Pero ¿cuántos me escuchan? Amén. Así que los intercesores, activen en intercesión, por favor. Porque esta palabra tiene que salir. Esta palabra tiene que llegar a su corazón. Usted tiene que irse a su casa con esta palabra. Es importante, pero la tiniebla no quiere que usted reciba esta palabra. Esta palabra transformó mi vida. Y esto es lo que sucede. Jesucristo regresa donde Él se crió. Y quiero hablarle un poquito de lo que es la familiaridad. Muchas veces nosotros nos entregamos o le entregamos nuestra vida a Cristo, pero muchas veces nosotros nos familiarizamos tanto con Dios que hasta se nos olvida de que Él está presente. Cuando esto sucede en el matrimonio, en tu vida, si estás temblando por problemas financieros, es porque muchas veces se nos olvida de que Dios está presente. Él es omnipresente. Él dice que Él está en todo lugar a la vez. Y para Dios nada es imposible. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para Dios nada es imposible. Dios hace milagros de continuo y Dios se complace en hacer milagros en tu vida, porque cada milagro que Dios hace en tu vida te lleva a conocerlo a Él en una dimensión mayor. Así es Dios. Él quiere que tú lo conozcas como padre. Ahora, Dios hace milagro por su responsabilidad como papá. Él suple lo que tú necesitas porque tú eres hijo y así es Él.
¿verdad? Pero muchas veces sucede donde Dios sabe que tú necesitas y Él va a manifestar, pero hay niveles de madurez que Dios quiere que tú te desarrolles. ¿Cuáles son? Número uno, en el nivel de la fe. La fe tiene mucho poder y las escrituras dicen que la fe mueve montañas. Pero Dios tiene que encaminarte por el proceso. Eso le estoy hablando a todo el mundo aquí en la tierra. Creemos de que Dios existe, pero hay un conflicto entre creer que Dios existe y creer que Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿O cuántos me están entendiendo? Dios dice en su palabra, y estará claro lo que Él dice, pero muchas veces, ¿cuántas veces nos cuesta a nosotros entender y creer que Dios lo va a hacer para mi vida? Eso cuesta a veces, seguro que sí. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer? Dios tiene que desarrollarte a ti o desarrollar la fe en ti. ¿Cómo? A través de las experiencias vividas en tu vida. A través de las experiencias vividas en tu vida. Entonces, la manera que tú muestras que realmente tienes fe es la acción correspondiente. ¿Cómo tú respondes a las circunstancias cuando vienen difíciles? Esa es la gran pregunta. Porque viene como prueba y esa prueba tú tienes que pasarla. Esa prueba tiene que pasar. Las pruebas o las aflicciones que vienen a tu vida no son cosas que suceden en la vida por cosas de la vida. Dile que está a tu lado, eso no es así. Hay un Dios que está en control, un Dios que está atento a tus necesidades, y las cosas que suceden en la vida no suceden por suceder. Sucede con propósito, mayormente para darnos crecimiento, madurez y que podamos conocerlo a Él. Entonces aquí donde viene este periodo de prueba. Amén. Pero ¿qué sucede cuando nosotros nos familiarizamos con Dios? Y es esto, por eso quiero que me acompañen Lucas capítulo 4, versículo 16, del 16 al 26. Y vamos a ver cuando Jesús entonces regresa a donde Él se crió. Y esto lo dice que en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó Él a leer. En esa sinagoga Él se levanta a leer y a Él se le entrega una porción que había de leerse. Y cuando se dice, ahora entienda esto, que en esta sinagoga lo que había era muchos fariseos, o muchos que también creían en Él, pero muchos fariseos que estaban confundidos y no creían en Él. Pero se supone que lo profético, que el que en ese día quien le entregara, o este rollo que le entregara a él leerlo, se supone, y él va a decir y va a revelar quién es él en el momento, porque él tiene el privilegio, la bendición en el momento de poder leer esta porción de las escrituras. Y esto es lo que lee. El versículo 17 dice: y se dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Versículo 18 dice, y él empieza a leer, y lo que lee de Isaías dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, refiriéndose a él. Y esto es lo que Jesús te revela hoy. Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Digan conmigo: sobre Cristo. Aquel que porta esas riquezas de gloria, aquel a quien tú le entregaste tu vida para que pague todo pecado en la cruz, murió y resucitó para darte a ti una esperanza a diario en tu diario vivir, porque para eso Él resucitó. Y Él dice que de acuerdo a la palabra y lo que está leyendo, pero realmente Él está hablando, cuando Él dice esta porción, dice que Dios le ha ungido porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Literalmente Él está hablando, profetizando y diciéndole: yo soy aquella persona, yo soy el Mesías, la esperanza de la humanidad, y el Espíritu de Dios está sobre mí. Él explica para qué. Por cuanto Él me ha ungido. Esta palabra ungido es cuando Dios desata este poder sobre tu vida, o lo que Dios unge, donde cuando en esa unción, o cuando Dios deposita unción, Él deposita poder, dos cosas: poder y autoridad. Cuando vemos en las escrituras que Dios unge, a la unción que está sobre mi vida como pastor, es que Dios me ha dado el poder para yo poder hacer mi función como pastor, y me ha dado la autoridad para yo poder ejercerlo. Ahora, esta autoridad que Dios me ha dado a mí se conecta con lo que todas las riquezas y todo lo que yo necesito para funcionar y accionar aquí en la tierra. Entonces, Él dice en el versículo 18: por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Anótalo, versículo 18. Dice que Dios lo ha ungido para dar buenas, ¿cuál es? Las buenas noticias. Las buenas, donde dice buena o nueva, significa noticias. Versículo 18 dice que Él me ha ungido para dar buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres.
Esta es la palabra que nosotros necesitamos de Cristo, el mismo que resucitó, aquel que porta la riqueza en gloria. Y lo primero que Él revela es que Él ha sido ungido para darte una buena noticia, o darle la buena noticia ¿a quién? A los pobres. Y cuando habla de pobre no está hablando de gente miserable, está hablando de personas aquí en la tierra que somos seres dependientes de Dios. A eso es lo que se refiere. Toda persona que es un ser dependiente de Dios. Si Dios no está en el asunto, vamos a carecer, nos va a faltar. Somos seres dependientes de Dios, se refiere a todos nosotros. También estamos hablando, cuando Él dice pobre, también se refiere a aquello necesitado financiero, que es lo primero que Él dice. Dios me ha ungido para darte una buena noticia. Él es proveedor para darte esta buena noticia. ¿A quién? A los pobres, a los necesitados. Dice, me ha ungido. También lo segundo que dice, me ha ungido, ¿para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón. También nos da esperanza a nosotros, te da esperanza a ti. Para Él en su unción y su poder entrar a tu corazón y sanarlo, así como hizo con muchas personas en el retiro de ayer. Así mismo como Dios entró a esas áreas que solamente su espíritu, que ningún psicólogo, ningún psiquiatra puede entrar a hacer lo que solamente aquel que te creó, que tiene el diseño de tu corazón, puede entrar a lo más profundo para sanar. Esto es lo segundo que Él promete. Esto es lo segundo que Él dice, yo soy el Señor de tu vida. Y lo segundo que Él revela, que Él ha sido enviado para sanar los quebrantados de corazón. Lo tercero que dice, lo tercero es a pregonar libertad a aquellos que están cautivos, o aquellos que están en depresión, aquellos que están en aflicción, o todo esto que viene del mundo para esclavizarte a ti o impedir el avance cautivo en esclavitud. Y lo cuarto dice, dar vista también a los ciegos. Ahora, esta vista que revela no solamente es en lo físico, de acuerdo a la necesidad. Si necesitas un milagro, Él tiene todo poder para hacerlo, pero también se refieren a aquellos ciegos espiritualmente. Entienda esto, nuestro caminar en Cristo no es solamente depender y caminar aquí en la tierra. Nuestra dependencia y nuestros ojos tiene que estar siempre conectados en el ámbito espiritual con Dios. ¿Para qué? Anote esto. Nuestra necesidad aquí en la tierra será suplida cuando nosotros estamos atentos a lo que está diciendo Dios y cómo llevarlo a cabo aquí en la tierra. Lo repito. Una gran parte de nuestra necesidad aquí en la tierra, para Dios resolver problemas financieros, problemas de salud, Dios necesita una cooperación tuya con Él. Sabemos que Dios existe, pero Dios necesita una cooperación tuya, y lo primero que tú necesitas es la fe. Pero la fe, como les dije, tiene que ir en conjunto con una acción que corresponde a la fe que tú tienes. La necesidad es aquí en la tierra. El libro de Génesis nos revela de que cuando Dios creó la tierra, Él le puso el hombre a la tierra y le entregó la tierra al hombre para que el hombre la administrara. Amén. Así que si hay un problema aquí en la tierra, hay un problema en tu vida, ese problema también es de Dios y Dios tiene que resolverlo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Pero Dios necesita tu cooperación. Dios necesita tu cooperación. Le explico por qué. Mayormente cuando vienen los problemas, quienes lo inician somos nosotros. Nosotros muchas veces somos los protagonistas de las situaciones que suceden en nuestra vida, sea mal manejo de las finanzas, no lo administramos bien, ¿verdad? Pero la esperanza tenemos que Dios dice, Él suplirá. Pero es aquí donde Él dice, okay, vamos a trabajar juntos. ¿Qué tal eso? Déjame trabajar contigo. Déjame darte sabiduría, que es una provisión de Dios para que tú puedas administrar bien las finanzas. Y lo segundo es sabiduría. Con esa sabiduría viene revelación de los principios del reino en el aspecto financiero. Dios te da sabiduría para que lo administre bien. Pero la sabiduría se compone en revelaciones o principios del reino de cómo trabajar bien las finanzas. Y el problema es las finanzas. Cualquier problema en su vida, Dios dice, yo quiero que tú entre en comunión conmigo, y desde el ámbito espiritual Dios te va a hablar. Como estuve enseñando estas dos semanas atrás acerca de cómo Dios habla. Si no estuvo aquí presente o se lo perdió, puede entrar a nuestra página, a nuestro YouTube. Ahí están esas enseñanzas. ¿Cuántos recibieron esas enseñanzas? ¿Han aprendido? Pregunta, ¿cuánto de ustedes Dios le ha hablado después de estas últimas 2 semanas? Amén. Ese es el propósito por la cual Dios revela. Donde Dios trae revelación, Dios se manifiesta. Donde Dios trae revelación, Dios se manifiesta. Entonces, donde tú necesitas que Dios haga un milagro, Dios dice, ok, yo voy a hacer un milagro, pero ¿qué tal esto? Vamos a entrar en un acuerdo en el ámbito espiritual, pero para eso tienes que entrar en comunión con Él para poder escucharlo y decirle, ok, Señor,
Anota esto. Dios resuelve tus situaciones difíciles, crisis que estés enfrentando o lo que sea que estés enfrentando. Pero Dios dice, yo voy a trabajar ese asunto en tu vida, pero yo necesito que entremos en acuerdo porque lo vamos a trabajar juntos. Y así Dios dice, vamos a trabajar esto juntos. Me están diciendo que lo repito otra vez. Ok, para cuando Dios, o tú quieres que Dios intervenga en tu vida y haga un milagro, Él dice, ok, how about this? Let's start this, let's get this. Vamos a empezar en este buen orden. ¿Qué tal esto? Vamos a entrar tú y yo en comunión. Eso es lo que Dios quiere con todos sus hijos. Que haga una comunión, que haga una buena comunicación. Porque en esa comunicación, en ese acuerdo con Él es donde Dios te da sabiduría para administrar y también unos buenos principios que tú puedes aplicar en tu vida para que entonces se pueda llevar a cabo lo que tú esperas de Dios. So Dios dice, ok, ¿qué tal esto? Vamos a irnos de mano en mano a resolver este problema. Vamos a irnos de mano en mano a resolver este problema. Y por eso tenemos que estar siempre atentos en una relación linda con Él para poder escucharlo. Y Él te va a guiar en cómo hacerlo. Él va a hacer el milagro, pero muchas veces Él va a necesitar que tú colabores con Él en el milagro. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque Dios quiere hablar contigo. Dios quiere encaminarte. Acuérdate que cuando Dios creó la tierra y le entregó la tierra para que el hombre la administrara, y si hay un problema en tu vida, Dios te dice, ven que te voy a enseñar a administrar esto bien. Por eso dependemos de Él. Por eso venimos y nos congregamos, buscamos palabra. Por eso muchos de ustedes se conectan al discipulado para conocerlo más, conocer su palabra. Porque no vivimos una religión, vivimos una relación con aquel que nos da esperanza a nuestra vida. De que el papá siempre va a estar presente y papá siempre quiere lo mejor para ti. Papá siempre quiere edificarte en mucha sabiduría. Por eso con toda sabiduría, cuando mira las escrituras, hay cosas en tu vida que tienes que corregir y tienes que corregirla. ¿Por qué? Porque aquello que tú no corriges es aquello que también va a iniciar muchos problemas, crisis en tu vida si tú no lo corriges. Caminando con Dios es cuando tú lo vas a corregir. Pero había un problema, y esto sucede en nuestra vida, que a Cristo en el momento que Él está revelando y está dando toda esta palabra poderosa, revelación, Él le dice, yo vengo a darte una buena noticia para aquellos que están pasando por situaciones de escasez, a los pobres. Lo segundo que le dice, que Dios lo ha ungido a Él, al Cristo a quien tú le entregaste tu vida. Dios lo ha ungido para sanar todo corazón que ha sido quebrantado. Y le puedo decir de que a diario tenemos que cuidar nuestro corazón, porque a diario somos ofendidos, somos rechazados. Por lo general sucede con la gente más cercana a nuestra vida, porque son la gente con quien más familiaridad hay. Pero Dios dice, Cristo te dice en tu asunto, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu familia, yo vengo, tengo la unción. Acuérdense que la unción es aquel que tiene autoridad y poder. Diga conmigo, poder y autoridad. Y Él dice, yo tengo la unción para sanar a los quebrantados de corazón, no importando la condición que viniste a esta casa, no importando en qué condición tú vienes a la presencia de Cristo. Lo único, ni los psicólogos ni los psiquiatras pueden sanar, pueden liberar, como la unción y el poder sobrenatural de Cristo sobre tu vida. Eso se lo digo yo de mi testimonio. Gente, no importa de qué dice el doctor, que si tú eres que eres bipolar. Gente, si es por bipolarismo, yo era cuadrupular antes de la presencia de Cristo. Yo era bipolar, tripolar, yo era de todo polar antes de venir a los pies de Cristo. Cuando vengo, todo esto empieza a cumplirse en mi vida. Por lo general, cuando venimos a los pies de Cristo, venimos quebrantados de corazón, y eso es muy bueno. Porque entonces Él tiene en el momento tiene la autoridad para reconstruir tu corazón. Y eso es lo que muchas veces se necesita. Que Dios reconstruya mi corazón. Que Dios te reconstruya nuestro corazón y que Él renueva nuestra mente. Y Él dice que Él tiene la unción para hacerlo. Dile que está a tu lado, Él tiene la unción para hacerlo. Él vino también para pregonar libertad a tu vida, sea depresión, aflicción, todo lo que termina en sion. Él tiene todo poder para resolverlo en tu vida como persona, restaurarte, hacerte la persona que Él diseñó que tú seas. Esas son sus promesas. ¿Qué pasa en el versículo 20 en adelante? Y esto es lo que Él dice, versículo. Él, enrollando entonces el libro, le dio al ministro y se sentó. Pero los ojos de todos los que están en la sinagoga estaban fijos sobre él. Versículo 21 dice que comenzó a decirle, él empieza a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Versículo 22 dice que todos daban buen testimonio de él. Estaban claros, sabían quién era él. Daban buen testimonio, así como muchas veces nosotros damos buen testimonio de Dios. Y ellos también estaban maravillados, dice la escritura, de las palabras de gracia, o esta palabra de las promesas de Dios sobre su vida. Es esta gracia que viene cuando tú la lees la palabra, sientes esta gracia que te da este sentido de esperanza cada vez que tú la lees.
¿Y es por qué? Porque las promesas de Dios no las merecemos. Las promesas, cuando tú abres las escrituras, gente, ¿cuántos de ustedes cuando se encuentran en tiempo de crisis abren la palabra? Levante su mano. Cuando hablas de la palabra, cuando la abres, te sientes y sabes de que Dios te está hablando en el asunto. ¿Qué es lo que Dios te está haciendo? Dios te está desatando una palabra de gracia, dándote una esperanza aun cuando no te lo mereces. Dándote esperanza aun cuando tú dices, Dios mío, pero ¿será verdad que tú vas a hacer este milagro en mi vida? Esta es la palabra, y ellos daban testimonio, dice la escritura, que ellos dan testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ahora, este es el problema que decían ellos, ven acá, este no es el José ese no era el carpintero que vivía doblando la esquina, el hijo de José, no era el carpintero. Es ahí entonces donde viene este sentido de familiaridad, donde dicen, ok, pero ese no era, y de aquí continúa versículo 23 y él les dice a ellos, sin duda me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído y que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Haz aquí también en tu tierra. Versículo 24 dice, y añadió, de cierto les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. En otras palabras, Jesús en el momento, era el profeta en el momento donde Isaías lo revelaba, le dijo, esto se ha cumplido, quien ustedes esperan, con esa unción y con ese poder para los pobres, para los quebrantados de corazón, para los ciegos, esa esperanza que ustedes tienen de poder tener acceso a esta relación con Dios, aquí está y aquí se están cumpliendo, pero tienen un problema con la familiaridad con Dios, que no se dan cuenta que tienen a Dios aquí cerca, le está hablando a Jesús. Y eso puede suceder en nuestra vida donde nosotros estamos tan familiarizados con Dios y tenemos buen testimonio, sabemos que Dios hace poder y que todo, pero a veces nos familiarizamos que se nos olvida que Dios está aquí cerca y que lo tenemos presente para hacer el milagro, hacer en tu vida todo lo que tú necesitas como el Padre Celestial. Eso sucede. Pero versículo 25, él da un gran ejemplo que quiero, si el tiempo me permite, quiero ir para que podamos ver este ejemplo manifestado. Y dice versículo 25, y en verdad yo les digo le dice en el 25, y en verdad yo les digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo le fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en la tierra. Pero versículo 26 dice algo poderoso, que sacudió toda la sinagoga. Dice, pero ninguna de ellas fue enviado, a ninguna de ellas, de estas viudas, fue enviado Elías, sino a una mujer viuda, y es la viuda de Sarepta. En el momento que ese hombre dice eso, la viuda de Sarepta de Sidón, yo me imagino que esa sinagoga se sacudió. ¿Por qué? Porque en Sidón lo que habían era pagano. Ahí no había ni un judío. Le rompió el esquema. Y él empieza a explicarle, ahora para poder entender quién es esta viuda de Sarepta, que cuando había una escasez de madre, todo el mundo en ese entonces que le está revelando Isaías, que Jesús le está diciendo y le da esto como ejemplo. Si Jesús le está dando esto como ejemplo, yo tenía un gran interés de conocer quién es esta viuda de Sarepta. ¿Cuánto tienen ese interés de conocer quién es esta viuda de Sarepta? Que entre todas las mujeres viudas, al único que le fue enviado el profeta, Dios envía el profeta, es a la viuda de Sarepta. Esta viuda de Sarepta era una mujer que viene de una cultura pagana. Pero vayamos rapidito, primero de Reyes capítulo 17, para conocer un poquito más de la viuda de Sarepta. Y esto es lo que sucede. Primera de Reyes capítulo 17, versículos del 8 al 24. La viuda de Sarepta estaba pasando por una crisis poderosa. Y Dios nos da un tremendo mensaje a través de este gran ejemplo, esta manifestación sobrenatural del poder de Dios en la vida de esta persona. Digan conmigo, Dios es poderoso. Él es sobrenatural. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8, en adelante dice, vino luego a él palabra de Jehová, refiriéndose a Elías. Viene a Elías palabra de Jehová diciendo, le da instrucciones, le dice versículo 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Ve, mora, vive, o el tiempo que vas a estar ahí.
He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. El punto central aquí es que hay una necesidad. La necesidad la tenía Elías. Él es un profeta de Dios. La necesidad la tenía, entienda esto, cuando tú tienes una necesidad, la necesidad de Dios. Lo repito, si tienes una necesidad, esa es necesidad de Dios también. Dios tiene que encargarse, Él tiene que encargarse de cumplir su promesa sobre tu vida, especialmente, primordialmente, cuando tú le sirves a Dios. Elías era un siervo de Dios, dedicado total, su vida completa a servicio del Señor. Había una necesidad, había una escasez en todo ese lugar. Había una escasez en toda la bolita del mundo y Dios en el momento le dice a Elías, le da instrucciones para que su necesidad sea suplida. Porque si la necesidad de Elías es la necesidad de Dios, la necesidad de Dios en el momento, Él dice, ok, yo voy a hacer una conexión aquí. Voy a hacer una conexión donde hay una necesidad, donde va a haber una fe, una acción correspondiente para ver milagros. ¿Se acuerdan de esos 4 puntos que le di al principio? Tiene que haber una necesidad para que haya un milagro. Pero entre la necesidad tuya hoy y el milagro tiene que haber 2 factores o 2 ingredientes poderosos. ¿Cuál es la fe y la acción que corresponda con tu fe? Y aquí vamos a ver este milagro que sucede. Pero esta necesidad, entienda que esta necesidad aquí primordialmente era una necesidad de Elías. Ese era el enfoque. Y Dios le dice, ok, esto es lo que vamos a hacer. Yo voy a suplir para ti. Tú necesitas, para que no mueras del hambre que había en el momento, quiero que vayas a Sidón. Y le da esta instrucción en el versículo 9. Dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí que yo he dado orden a una mujer viuda que sea ella la que te vaya a sostener. Eso suena poderoso, ¿verdad que sí? Ahora quiero darle unos puntos, quiero darles 3 puntos muy importantes de lo que vemos aquí. Y es que cuando Dios dice o cuando Dios da una orden, esto significa que Él ha dado las instrucciones o Él hace que todo sobrenaturalmente se prepare para que todo en conjunto, en obediencia, haga la perfecta voluntad de Dios. Que si Él le dijo a Elías y le da las instrucciones de cómo va a ser suplida su necesidad para que no muera de hambre, Él tiene que ir al pie de la letra, al pie de todo lo que Dios le revela y le dice y Dios le da las instrucciones y Él continúa. Lo segundo que quiero darle acerca de lo que Dios revela en esta palabra, en el versículo 9, es la palabra allí. Esa palabra allí, quiero que anote esta palabra porque Dios le dice y ve y mora allí, ve, entra allí. Y vamos a leer esta palabra otra vez, pero me gustaría que anote esta palabra en cuanto al allí, que lo leemos mucho, yo lo he predicado mucho. El allí de Dios es en ese lugar donde Dios manifiesta su poder y su gloria. En otras palabras, ese es el lugar que podemos decir, entienda esto, Dios suplirá siempre lo que tú necesitas. Pero la provisión de Dios siempre es con propósito, con una razón. Él siempre lo hace. Tiene que haber una necesidad. Hay una razón de por qué. Ahora, quiero darle 2. Me acabó de llegar del cielo ahora mismo. Me acabó de llegar un fax. O un correo. Un correo S. ¿Verdad? No un correo E. Un correo S. Un correo espiritual. En camino a su casa lo van a entender. Tranquilo. Él entonces dice... pero en cuanto al allí, me gustaría que anote allí. Allí es esa atmósfera. Dios suple, anota esto, Dios suple lo que tú necesitas. Pero la abundancia, siempre, la abundancia es de acuerdo a su propósito. ¿Ok? Eso significa que Dios siempre va a suplir todo lo que tú necesitas porque es su promesa. Ese va a asegurar que no te falte. Pero una cosa es que Dios supla lo que yo necesito. Lo segundo es, o otra cosa es, que Dios me dé y me dé en abundancia. Porque cuando Dios me da en abundancia, suplirá para mí, para muchos más. Y se puede hacer mucho más. ¿Cuánto entienden esto? Dios suple lo que tú necesitas, pero cuando se trata de la abundancia, ¿cuántos de ustedes creen en la abundancia? ¿Les gustaría la abundancia? Si Dios da instrucciones para que encaminen la abundancia, ¿cuántos de ustedes dirían, bueno, está bien, la abundancia no está mal, ¿no? Puedo ayudar a otros. Hay muchas razones de por qué Dios da en abundancia. Creemos, aquí hay muchos empresarios, ¿verdad? En esta iglesia, le doy gracias a Dios por bendecir esta iglesia con los empresarios. Pero los empresarios porque Dios le ha dado sabiduría de poder administrar las finanzas, administrar el negocio que le pertenece a Él, que te lo entregó. ¿Te acuerdas de eso? Los empresarios, Dios te lo entregó a ti, ¿verdad? Pero como Dios te lo entregó, hay unos principios poderosos que yo he visto de empresarios bien exitosos. Y uno de los principios que yo he visto de los empresarios, mayormente cuando son bien exitosos, empresas bien exitosas, son bien generosos. Son bien generosos. No son sacudidos por avaricia o por este miedo del fracaso, sino que son gente
como dice el colombiano, berraco, son gente atrevido. La gente es atrevida. Los empresarios me dicen amén. Apóyenme los empresarios. No, como 2 o 3 empresarios. Eso es algo que yo admiro de la gente, que le creen a Dios. Y la gente que siempre van de gloria en gloria, de victoria en victoria, que son gente con mucha fe y actúan en esa fe que tienen. Corresponden a la fe que ellos dicen tener, creyéndole a Dios. Dios le pone una visión, Dios le da una visión y le creen a Dios, aunque las situaciones se vean imposibles, le creen al Dios de las imposibilidades, del Dios de imposible. Ese allí es ese lugar donde Dios manifiesta su gloria. En otra palabra, ese allí es estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, haciendo la perfecta voluntad de Dios. Ese allí es estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, haciendo la perfecta voluntad de Dios. También me gustaría que anote esto en cuanto al allí. En el allí de Dios, todo está listo para obedecer y ejecutar las instrucciones de Dios. Cuando tú estás en el allí, en el tiempo correcto, lugar correcto, haciendo la voluntad de Dios, todo, aún lo físico, le obedece a Dios para que las bendiciones sean lo que te siga a ti. Que no seas tú el que sigue las bendiciones, sino que en ese lugar todo empieza a ponerse en orden para que todo funcione, todo se multiplique, todo crezca y te siga y te supla y tú lo puedas usar para hacer lo que Dios te mandó a hacer. ¿Estamos ahí? ¿Estamos de acuerdo? Veamos versículo 10. En este momento Elías se levanta obedeciéndole a Dios de lo que Dios le dice. Hay una escasez muy fuerte, pero había un dilema, gente, y es que las viudas en aquel entonces, se supone que las viudas tengan necesidad y que sus necesidades sean suplidas, no que las viudas suplan la necesidad de otros. Me imagino que en el camino se lo encontró raro. Pero si Dios le dio las instrucciones y Dios le dijo, él tiene que tener fe y una acción correspondiente a la fe que él dice. En otra palabra, él tuvo que caminar en obediencia. La fe, dile que está a tu lado, la fe tiene que estar en acuerdo con Dios. La fe tiene que haber una fe con una acción correspondiente que muestre que tú realmente tienes fe. Y Dios siempre te va a hablar con instrucciones. Le da fe a Elías. Y versículo 10 dice que entonces se levantó, se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, dice que aquí una mujer viuda que estaba allí. Y ella estaba recogiendo leña en el momento. En el tiempo preciso estaba recogiendo leña. ¿Para qué estaba recogiendo leña? Ya, para preparar, va a comer. Y Elías, ¿verdad? El dominicano dice, a buen tiempo. ¿Verdad? Ajá, a buen tiempo. ¿Y qué le responde uno? Buen provecho. En otras palabras, aquí no lo dice, pero me imagino que si fuera dominicana ella diría, a buen tiempo. Está recogiendo su leña y el hombre tiene hambre. Y dice que él la llamó y le dijo esto, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para yo beber. Versículo 11, no hay problema. Ella dice, y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar. No había problema. Ok, necesita agua. Bueno, se lo trae. Dice, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Versículo 12, aquí donde entra el problema. Y es esto. Ella le responde, vive Jehová, tu Dios. Acuérdense que ella no es judía. Ella es una viuda que viene de una cultura pagana. Pero ella dice su palabra al decir vive Jehová tu Dios. Ella reconocía quién era Jehová y que Jehová era el Dios de Elías. Ella tenía un conocimiento práctico, aunque sea para tener fe del tamaño de una semilla de mostaza. Aunque sea por ese poquito de fe, ella tenía y reconocía y dice vive Jehová tu Dios. Y explica, en otra palabra, hay un problemita. Y el problemita es que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora mismo ella le explica que ella estaba recogiendo los leños. ¿Para qué? Para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que la comamos y nos dejemos morir. En otra palabra, profeta, esto es lo único que me queda. Yo estaba recogiendo las leñas, lo que tú venías, estaba recogiendo las leñas para ir, prepararlo, un poquito que nos queda. Acuérdense que él había pedido a ella un puñito. Él le pidió a ella un puñito y un puñito y en otra palabra que le está diciendo, eso es lo último que me queda a mí. Estaba yo preparándolo ahora porque había una escasez muy grande, había una necesidad en la tierra.
Pero entienda esto, habían varias necesidades. La necesidad primordial la tenía Dios con Elías. Y la segunda necesidad la tenía ella. Pero Dios tiene que hacer un milagro. Acuérdense que el punto central de esto que está sucediendo no es tanto ella, porque Dios va a suplir. El punto central era que Elías, el profeta de Dios, necesitaba ser suplido. Ese sí que no podía morir, porque era un siervo, era un profeta. Él no podía morir. Y Dios, ¿cómo se encuentra o cómo se activó este escenario? ¿Cómo se preparó todo? Había uno con necesidad. Pero no solamente uno, había un siervo de Dios con necesidad. Había una persona que había dedicado toda su vida y tiene que depender de la provisión de Dios. Pero me gustaría que anote esto, que toda provisión de Dios para la vida de un ser humano siempre va a ser a través de recursos humanos. Siempre. La necesidad de Dios para tu vida será suplida, pero no solamente entre tú y Dios, siempre va a venir por recursos humanos. ¿O cuántos de ustedes pueden decir, yo vi la mano de Dios manifestarse en mi vida en un tiempo dado cuando tenía una grande necesidad y Dios envió un ángel o Dios envió a alguien que ni sabía que yo tenía necesidad, pero Dios lo movilizó para que en mi casa no faltara? Ese es el mismo Dios de ayer, el mismo hoy, el mismo de mañana. Él sigue siendo el mismo Dios. Ahora, una cosa es que Dios supla lo que tú necesites y otra cosa es que Dios supla y que siempre haga abundancia. Dios suple, pero Dios también da abundancia. Lo poderoso de la abundancia es que esto te suple a ti, tú te sacias, pero Dios también te puede usar a ti para también saciar a otros. Anota esto, lo que Dios te da, cuando tú también todo lo que Dios te da, que tú se lo pones en sus manos, Él lo multiplica. Le explico por qué, anótelo. Por la ley de la consagración. Todo lo que tú le pones en la mano de Dios, Él, porque tú se lo consagra. Ahora, ¿qué significa ser consagrado? ¿O qué significa consagrar? Anótalo. Ponerlo al uso exclusivo de Dios. Ahora veamos esto. Porque entre Elías y una viuda o un niño de necesidad, y lo que queda es un poquito para saciar solamente la viuda y el niño, hay un conflicto. Pero yo quiero que usted vea el atrevimiento de Elías. Versículo 11 dice, y Elías le dijo, no tenga temor, y veas como yo te dije, por favor veas como yo te dije. Pero le da unas instrucciones específicas y le dice, pero hazme a mí primero de esa pequeña torta cocida, hazlo a mí primero. Otro diría, pero qué descarado este hombre. Una viuda, cóntrale, con un niño, y él le da estas instrucciones. Versículo 13 dice, entonces Elías le dice, no tenga temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. ¿Por qué el primero? ¿Por qué él entendía esto primero? Porque él tenía claro, y me gustaría que lo anote, él tenía claro este principio del poder de la consagración a Dios. Él lo tenía claro. En otras palabras, él le dice esto a lo buen dominicano. Él le diría, mira mujer, si tú no quieres que nosotros nos muramos aquí, mejor prepárate un poquito, actívalo, conságraselo a Dios, déjame yo comer primero y aquí nunca va a faltar. ¿Por qué? Por la ley de la consagración. O lo que pones en la mano, todo lo que pones en la mano de Dios, se lo rindes a Dios para el uso exclusivo de Dios. Versículo 14 dice, y él explica el por qué. Él dice, ok, vamos a hacerlo de esta manera o vamos a hacerlo en las instrucciones de Dios para que nunca falte. Versículo 14 dice, porque Jehová de Israel, dice, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Es que vamos a prepararnos para adorar a Dios. Versículo 14 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, así dice él, que la harina, ahí está la promesa de Dios en la vida de Elías, en la vida de la viuda, para su familia. Y él dice, la harina de la tinaja no va a escasear. ¿Por qué? Versículo continúa, dice, ni el aceite de la vasija va a disminuir hasta el día en que Jehová haga llover sobre ti, o Jehová haga llover sobre la faz de la tierra, o esta bendición que es lo que representa lluvia,
nunca va a faltar sobre tu vida. Y quiero darle 5 puntos del por qué, o estos principios del reino. Y número 1, y es que estas instrucciones donde Él le dice, dame a mí primero, estas instrucciones fue la que Dios le mandó a Elías que se llevara a cabo de esa manera. En otras palabras, para que pueda haber una multiplicación, tiene que haber una consagración en el momento. Dios tiene que estar en el asunto. Y para Dios estar en el asunto, para Dios poder estar en tu asunto, es muy importante que tú lo invoques en el asunto a Él, como sucede a través de la oración, invirtiéndole el tiempo a través de la oración, o como Elías a través del servicio. Dios siempre se va a asegurar que nunca falte en tu vida cuando tú le sirvas al Señor. Segundo punto, y es que Elías conocía este principio provisional del reino. Elías lo entendía. La viuda lo único que necesita era 2 cosas: fe y una acción correspondiente. Fe y una acción que muestre en obediencia. Ahora, esta acción correspondiente tiene que ir en obediencia a lo que Dios dijo. Número 3, Elías conocía este principio de consagración, o de consagrarle a Dios lo primero. Y esta ley se llama la ley de la consagración. Anote esto acerca de la ley de la consagración. Y es que la ley de la consagración opera cuando apartamos algo para el uso exclusivo de Dios. Apartamos algo. En esa harina daba para él, la viuda, el niño. Él le dice, espérate, dame a mí primero. Por el poder de la ley. Gente, cuando tú no conoces los principios del reino, la manifestación del poder detrás del principio no se manifestará en tu vida. Muchas veces nosotros conocemos a Dios, pero a veces estamos tan familiarizados con Dios que así mismo dice Jesús que la familiaridad tan grande iba a ser con Él. Él dice, vendrá este dicho donde me van a decir, médico, sálvate a ti mismo. O sea que Dios puede tener una necesidad aquí en la tierra y pueda que estamos tan familiarizados con Dios que esperamos que Dios haga sus milagros Él mismo para Él. Pero le digo esto, los milagros de Dios aquí en la tierra por lo general sucede a través de aquellos a quien Dios le entregó la tierra, que somos seres humanos. Aquí Dios quería hacer 2 cosas. Dios quería matar 2 pájaros de un tiro. Diga conmigo, 2 pájaros de un tiro. Él quería encargarse de que siempre haga provisión a su profeta, pero él sabía que había una necesidad aquí en la tierra de alguien que iba a activar la fe y la acción correspondiente, que la única, dice Jesús, a cual se le fue enviado este profeta, era porque Dios sabía que esa mujer en su condición de corazón iba a entrar en acuerdo con el profeta y le iba a ser obediente. Versículo 15 dice claro, entonces ella fue y hizo como le dijo Elías. Él comió, ella también, y toda su casa comió por mucho día. Versículo 16 dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el profeta le había dicho. El profeta se lo dijo claro. Él dice, esta palabra se te es enviada, mujer, y le dio instrucciones específicas porque había una necesidad, pero la necesidad primordial, mayormente, ¿de quién era? De Dios. Esa necesidad de Dios iba a ser suplida en el momento. Pero esa necesidad de Elías que tenía, o Dios a través de Elías, esa necesidad iba a ser suplida. ¿Cómo? A través de recursos humanos. Dios conecta necesidad y conecta con persona de fe que se atreve a creerle a Dios y le consagra su vida, toda su familia, su servicio, su tiempo, su finanza, se lo consagra a Dios. Y es aquí donde se cumple la promesa de Dios de que habrá siempre abundancia y que nunca les faltará. Dios tiene el control. Quiero terminar con esto. Y es que Dios siempre tiene el control absoluto, donde aplicas lo siguiente. Número 3, anótalo, estos 3 puntos. Dios tiene el control absoluto donde aplicamos estos puntos siguientes. Número 1, donde Él es reconocido, Él es honrado. Dios tiene el control absoluto, donde aplicamos lo siguiente. Número 1, donde lo honramos o lo reconocemos. Número 2, donde le creemos. Y número 3, donde lo obedecemos. Cuando tú le crees a Dios, cuando tú le crees a Dios, cuando tú lo honras y lo reconoces, nunca te va a faltar. Él va a hacer conexiones divinas.
Pero algo si Dios necesita de parte tuya. ¿Qué tú necesitas? Necesitas un milagro. O sea, de salud. Conságrale tu cuerpo. ¿Qué tú necesitas de parte de Dios? Conságraselo. Dedícaselo. ¿Qué tú necesitas? ¿Tus finanzas? Conságraselo a Dios. ¿Qué tú necesitas? ¿Tu matrimonio? Conságraselo a Dios. ¿Cómo tú consagras tu matrimonio? Tu hogar. Tú abres las puertas y dile, Señor, este lugar te lo consagro a ti. Para que en esta casa se establezca tu reino. Y que en esta casa se va a vivir los principios del reino que Dios dice en su palabra. Mi casa está consagrada al Señor. El reino de Dios está establecido en mi hogar. Y en mi casa, así como el reino de Dios está establecido, así como el reino de Dios se ha establecido en su casa, se practican los principios de acuerdo a la palabra. A estos principios, vamos, alguien dé un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Tú quieres cambio en tu casa, invita a Dios, tráelo en tu hogar. Ahí donde está, póngase de